destruyó al canciller español. El presidente venezolano ha cargado contra el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, el cual, en su política de deslegitimar, no escatima oportunidades. Recordemos que en el marco de esta política, el gobierno español ha brindado asilo al sátrapa de Edmundo González, con su romántica actuación al arribar a tierras españolas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Destruyó al canciller español. El presidente venezolano ha cargado contra el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, al que ha acusado de situarse a la derecha del Partido Popular Español, el cual representa a la derecha más recalcitrante de la España actual. Esta situación ocurre después de que Álvarez haya tildado de calumnias unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. En este mismo orden de cosas, el canciller Iván Gil señaló lo siguiente: Venezuela expulsó hace más de 200 años al Imperio Español y reclama que cesen las ofensas, refiriéndose a las palabras del canciller español, que parece algo contrariado o asustado en sus comparecencias ante los medios de prensa. Gil ha escrito en su perfil en Telegram para comentar las declaraciones del ministro de Exteriores español lo siguiente: no sabemos si el señor Álvarez actúa por miedo a un poder más allá de su gobierno o por convicción propia, dejando ver la posibilidad de que el mismo esté siendo chantajeado. Y es que el ministro de Exteriores venezolano ha denunciado lo siguiente: el ministro Álvarez es chantajeado por los extremistas de ultraderecha, como explicación al extremo interés que se ha tomado el gobierno español y su persona en los asuntos internos de Venezuela, que les competen únicamente a los venezolanos. Iván Gil dice que Álvarez, con su política injerencista, ha logrado que España se convierta en el refugio preferido de los peores delincuentes de la oposición que han hecho mucho daño en Venezuela. Esto en clara referencia a la presencia en España de varios dirigentes opositores, muchos de ellos con los peores prontuarios. También el canciller venezolano ha recordado y ha advertido al ministro de Exteriores español lo siguiente: puede tener la seguridad de que la independencia ganada la sabremos hacer respetar hoy y siempre. Se trata de palabras que no parecen tan claras para los oídos de algunos políticos trasnochados que aún sueñan con el antiguo imperio colonial que fue España. El Partido Popular insiste en pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pues a su entender, el ministro está en una posición moral y políticamente insostenible, pese al comunicado del candidato opositor venezolano Edmundo González negando coacciones del gobierno español. Ante esa declaración, Álvarez ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las injurias y calumnias que ha estado vertiendo contra el Servicio Exterior español, en alusión a las declaraciones del vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, el cual acusa al Servicio Exterior de coaccionar al opositor venezolano Edmundo González. En ese mismo orden de cosas y chantajeando a Álvarez, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha centrado su ataque en la declaración de Edmundo González, en la cual decía lo siguiente: fue víctima de chantajes y coacciones en la residencia del embajador de España en Caracas. Sobre la base de las amañadas declaraciones de Edmundo González, la portavoz ha expresado lo siguiente: una embajada española no puede ser el escenario de una extorsión, no puede servir de sala de operaciones del AMPA. Una declaración más de la ultraderecha española para el saco de Álvarez, el cual está cada vez más presionado en su actuar. Esta enemiga jurada de la izquierda latinoamericana, en un mensaje en su cuenta oficial de X, ha complementado lo siguiente: el ministro Álvarez está en una posición moral y políticamente insostenible, por lo que debe hacer dos cosas: una, repetir con los demócratas que Venezuela es una dictadura, y la otra, presentar su dimisión. Esta actitud de la derecha española es la que ha propiciado que ese país se haya convertido en el estercolero de los políticos de ultraderecha venezolanos. En la capital del país ibérico, Madrid, residen una gran cantidad de estos políticos, partidarios de la violencia e instigadores del odio entre venezolanos.
Hasta la llegada de Edmundo González en tierras ibéricas ya había más de una docena de políticos antibolivarianos. Entre los más conocidos están el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el expresidente del Parlamento, Julio Borges, la exdiputada Dinora Figuera y Laurent Saleh. Todos relacionados con las corrientes más extremistas y violentas de la oposición venezolana. Los mismos aspiran desde la capital española a tomar el poder político nuevamente por cualquier vía, menos la democracia. Como se demostró en las últimas elecciones del 28 de julio, cuando todos apoyaron la violencia generada después de divulgados los resultados. La presencia de los opositores venezolanos en España no es casual. Es un elemento de disputa constante entre gobierno y oposición. Pero en los últimos años, sin importar quién gobierne, al conservador Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, ha habido una protección institucional a la más reaccionaria dirigencia opositora venezolana. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, de 2011 a 2018, llegaron Ledesma y los padres del opositor, Leopoldo López, luego de un asilo recibido. Durante la actual administración de Pedro Sánchez, lo han obtenido el propio López, la exfiscal Luisa Ortega Díaz, el exministro Miguel Rodríguez Torres, Julio Borges y ahora González Urrutia, por mencionar a los más connotados opositores. Esta situación está relacionada con el viraje que está sufriendo España hacia la penetración en el poder político de una ideología de extrema derecha. Pero no se debe tanto a la irrupción de un partido de ese corte como Vox, sino a la conversión hacia tales postulados de la derecha conservadora española del Partido Popular. El problema es que la derecha española ha adoptado una estrategia de oposición basada en razonamientos antidemocráticos. Una parte relevante de los medios se han identificado con esos argumentos y los han amplificado constantemente, lo que es un caldo de cultivo ideal para la oposición venezolana. El concepto que maneja la derecha española de gobierno ilegítimo es el que atrae a la oposición venezolana hacia el país ibérico, pues es lo que siempre ha estado tratando de hacer la oposición venezolana ante las sucesivas derrotas en más de 30 procesos electorales. El resultado ha sido que España no ha vivido un periodo normal de juego dialéctico entre gobierno y oposición. España vive sumida en una singularidad antidemocrática que ha degradado el debate, polarizado la política y hecho muy difícil la convivencia democrática. Sociedad ideal para los opositores venezolanos que no les interesa la democracia. La derecha española aspira a seguir inmiscuyéndose en la política interna de Venezuela, por lo que la presencia de opositores al gobierno venezolano en sus predios es la garantía. Por eso se esfuerzan porque los mismos participen de la política interna española como arma de presión contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo cierto es que, mientras en España la oposición venezolana parece convertirse en un problema de política interna, Maduro no pierde la oportunidad para trapear el piso con el canciller español. Y es que, ¿cómo no?, si se la pone muy fácil con cada declaración. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.